Bienvenidos al Break con Brenda Estrada. Iniciamos. Hola, bienvenidos a nuestro break. Qué bueno que estamos juntas una vez más en este mes. Espero que estés lista, que estés cómoda. Como siempre te digo, que puedas tener ahí tu tacita de café, tu té o algo en lo que puedas estar relajada para aprender de la palabra de Dios. Recuerda que este video es para que lo puedas compartir con tus amigas, pero también para que tú puedas tener un tiempo en tu vida tan ajetreada y tan rápida y puedas escuchar de la palabra de Dios, pero sobre todo que juntas como mujeres podamos aprender, podamos cambiar, tomar decisiones de lo que Dios quiere para nosotros. Pues bueno, el tiempo es algo que todas las mujeres creemos que podemos controlar. Siempre el tiempo es algo que anda detrás de nosotros y pasa tan rápido y se nos escapa día a día. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, ay, ya no me dio tiempo, se me fue el tiempo, no pude hacer esto porque no me alcanzó el tiempo? Y algo que también hablamos mucho del tiempo es con la educación de nuestros hijos. Siempre pensamos y creemos que en determinado tiempo vamos a poder enseñar a nuestros hijos esta cosa o esta otra cosa. Cuando ellos ya llegue su tiempo, decimos, vamos a poder enseñarle y vamos a poder corregir esas fallitas que nosotros como mujeres, como mamás, vemos de nuestros hijos. Creemos que llegará el tiempo correcto para poder enseñar a nuestros hijos y que ellos maduren y puedan comportarse de distinta manera. Y hablando del tiempo me hace recordar y quiero compartir contigo. Hace tiempo una amiga me regaló un libro sobre la educación de los hijos. En ese libro venían escritas unas cartas acerca sobre los hijos, pero otro tema que vamos a ver en esta tarde. Y se me hizo muy interesante y quiero compartirlas contigo. Unas cartas son del libro y otras cartas tuve que modificarlas un poco para que podamos ilustrar bien lo que vamos a hablar en este momento. Dice así: querida Julia, Raúl y yo estamos tan felices. Tengo 5 meses de embarazo. Nos sentimos tan contentos. Estamos arreglando todo para la llegada de nuestro bebé. Aunque no me he sentido nada bien, sigo con malestares y me canso mucho y me es muy difícil poder ir a la iglesia. Esperaremos hasta que nazca el bebé para poder seguir asistiendo. Con cariño, Sara. Amada Julia, Dios nos ha bendecido a Raúl y a mí con un precioso bebé. Estoy ansiosa por contarte toda la dicha que Él ha traído a nuestras vidas. Me preguntaste cómo iba la señora Miller en la iglesia después de su accidente. Dice que maneja una silla de ruedas con una facilidad asombrosa. Todavía así, la señora enseña en la escuela dominical. Para serte sincera, Raúl y yo no hemos ido a la iglesia desde que nació Carlitos. Es tan complicado con un bebé pequeño. Me preocupa que se contagie de alguna enfermedad. Es tan pequeño y hay tantas personas con gripe en estos días. Cuando Carlitos sea un poco más grande, será mucho más fácil poder llevarlo a la iglesia. Con cariño, Sara. Amada Julia, ¿puedes creer que nuestro Carlitos ya tiene 1 año? Es tan saludable y activo, una preciosura. No, en realidad no hemos empezado a asistir a la iglesia con frecuencia. Carlitos lloró tanto cuando tratamos de dejarlo en la guardería que me sentí incapaz. Pero al final hizo tanto ruido y se movía tanto en la iglesia con nosotros que finalmente nos fuimos temprano. El pastor vino a visitarnos. Él nos aseguró que Carlitos estaría bien después de dejarlo en su clase. Pero aunque no estoy lista para obligarlo, cuando sea un poco mayor será mucho más difícil. Con cariño, Sara. Querida Julia, debo ser una mamá terrible.
Lo cierto es que Raúl y yo somos incapaces de mantener a nuestro niño bajo control. La semana pasada, por salirse del puesto, en un restaurante hizo que la mesera soltara una bandeja llena de comida. Y el domingo pasado logró escabullirse de nuestra silla en la iglesia y sin darnos cuenta cómo adivina dónde terminó, justo enfrente del pastor. Casi me desmayo de la vergüenza. El pastor piensa que algunas horas en su clase de escuela dominical le ayudarían a Carlitos, pero apenas tiene 4 años. Se calmará cuando sea un poco mayor. Con cariño, Sara. Querida Julia, ¿cómo pasan los años? Carlitos ya está en 5.º grado y nuestra pequeña Laura acaba de empezar su jardín de infancia. No, temo que no somos tan fieles como deberíamos en asistir a la iglesia y a la escuela dominical, pues con el trabajo de Raúl y los niños en la escuela no logramos pasar mucho tiempo juntos en la semana. Y el sábado hay tantas diligencias por hacer. El domingo es realmente el mejor día para estar juntos y nos gusta levantarnos temprano. Pero el domingo pasado mejor nos fuimos a pasear al lago, que por cierto es bastante lejos. En realidad no es posible esperar hasta después de la iglesia, porque estos años son especiales en la vida de nuestros hijos. Con cariño, Sara. Querida Julia, definitivamente los adolescentes tienen sus propias ideas. Simplemente no logró hacer que Carlitos vaya a la escuela dominical. Ni siquiera desea asistir a la reunión de jóvenes. Las actividades le parecen tontas. Tampoco le va muy bien en la escuela como Raúl y yo quisiéramos. Parece que no tiene una buena relación con sus maestros y los demás estudiantes. Desearía que mejor viviéramos en otra ciudad. Parece que algo no anda bien en esta. ¿Y Laura? Ella asiste a veces a la iglesia, pero ya sabes cómo son los hijos menores. Ella cree que todo lo que su hermano hace y piensa es perfecto. Pero después de todo, los años de adolescencia pues son difíciles, ¿no? Es tiempo de ajustes. Después que Carlitos madure un poco, verá las cosas de otra manera y lo mismo ocurrirá con su adorada hermanita menor. Con cariño, Sara. Querida Julia, ¿cuánto desearía que tú y Tom hubieran celebrado la boda? Fue tan hermosa. Carlitos lucía guapísimo y su novia era un primor. La iglesia se llenó y todo estuvo precioso. No, Carlitos y su esposa aún no han empezado a asistir a la iglesia con regularidad. Pero después de todo son apenas unos recién casados. Disfrutan su vida juntos, son tan jóvenes y viven tan enamorados. Pero pronto serán más conscientes y la iglesia se convertirá en parte de sus vidas. Con cariño, Sara. Querida Julia, Raúl y yo somos abuelos. Carlos y su amada Mónica tienen al más hermoso bebé que te puedas imaginar. Estamos muy felices. La iglesia, bueno, Raúl y yo no asistimos como deberíamos. Raúl recibió un ascenso para volver a trabajar en la oficina y a veces juega golf con su jefe los domingos en la mañana. Y Laura ya es una adolescente y tiene sus propios intereses. Tan pronto cambien las circunstancias, iremos a la iglesia más seguido. Carlos y Mónica, bueno, ellos ahorita realmente no pueden organizarse para asistir a la iglesia. ¿Sabes lo difícil que resulta con un bebé tan pequeño? Yo le advertí a Mónica acerca del riesgo de contagio de gripe, que parece que está por todas partes. Cuando el bebé sea un poco mayor será más fácil. Estoy segura de que llegarán a ser miembros activos de su iglesia. Después de todo, Carlos fue criado por sus padres cristianos en un hogar cristiano. Tiene un buen ejemplo para seguir. Con cariño, Sara. Y tiene un buen ejemplo para seguir, ¿no lo crees? El cristianismo actualmente
decimos que está en crisis. Culpamos al gobierno, culpamos al sistema educativo y culpamos a nuestra iglesia de cómo nuestros hijos están creciendo. En nuestras manos tenemos el privilegio de formar a la siguiente generación. La mayor influencia que deben de tener nuestros hijos, y hablando nosotras como mujeres, debemos de ser nosotras, sus mamás. Y en esta tarde, en este momento, no me enfocaré en el trabajo y en el deber que Dios le ha dado a los padres, sino me enfocaré en el trabajo y lo que Dios quiere que nosotras como mamás hagamos, puesto que estamos en una plática de mujeres, ¿no crees? Y te decía, nosotras debemos de ser esa influencia tan grande en la vida de nuestros hijos. Nuestro hogar debe de seguir siendo el primer lugar en la formación de nuestros hijos. La escuela debe de seguir siendo el lugar donde ellos obtienen los conocimientos académicos y la iglesia debe de seguir siendo el lugar donde refuercen los principios aprendidos en su casa. Sí, escuchaste bien. Tu hogar debe de ser el lugar donde tus hijos refuercen. La iglesia, perdón, debe de ser ese lugar donde tus hijos refuercen lo que ellos han aprendido en casa. Que ellos refuercen lo que tú les has enseñado de Dios, lo que tú les has enseñado de su palabra, sus convicciones, lo que ellos creen de nuestro Dios. Y la Biblia nos representa esto muy bien con un nombre. Siempre en nuestras reuniones hablamos de mujeres y hemos hablado de muchísimas mujeres en nuestros breaks. Pero hoy por primera vez vamos a hablar de un hombre que perdió a sus dos hijos por no haberlos corregido, instruido y disciplinado a tiempo. Estos hijos, porque ya no eran niños, se llaman Ofni y Fines. Fueron unos hombres que desde niños conocieron las cosas de Dios. Ellos sabían los mandamientos y ordenanzas que Dios quería para sus vidas. Y la historia de estos hombres la puedes encontrar en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Crecieron, se casaron y siguieron en la iglesia, en donde ellos habían crecido. Pero dice la Biblia en este pasaje, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice que se convirtieron en hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo puede llegar una persona? Piensa en esto, ¿cómo podría llegar mi hijo, mi hija a este punto? ¿Conocían de Dios? Sí, sí conocían de Dios. Desde niños, su papá, Elí, el sacerdote, los llevaba a la iglesia. ¿Venían de una familia cristiana? Sí, venían de una familia cristiana. Estos fueron niños que aprendieron las costumbres, que aprendieron el por qué era importante hacer esto y esto otro en la iglesia. Muchas veces nuestros hijos así son. Crecen en un hogar cristiano, aprenden lo que es importante, lo que a Dios le gusta, cosas que tal vez para nosotras ahora son muy básicas, como tenemos que ir muy bien arreglados a la iglesia, debemos de llevar nuestra Biblia, tenemos que alabar a Dios por medio de nuestros cantos, dar siempre acciones de gracias, estar con una mente abierta y un corazón dispuesto a lo que yo puedo aprender y puedo escuchar de la palabra de Dios en las predicaciones. Y estos hombres venían de una familia así, de una familia cristiana, de una familia tal vez como la tuya o como la mía. Y aún así podemos leer en la Biblia que eran hombres impíos y sin conocimiento de Jehová. Un impío es una persona que no cumple el plan de Dios. Un impío es alguien que no tiene conocimiento de él. Y muchas veces en la vida cristiana pasa eso. Pensamos que un impío es una persona que no ha tomado una decisión por Cristo. Pero como te acabo de mencionar,
Un impío es una persona también que no tiene conocimiento de él. Y a veces nosotros sabemos que Dios existe, sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es amor, pero olvidamos lo que Él quiere de nosotros, olvidamos lo que Él nos manda a nosotros como hijos de Él. Y así eran los hijos de Elí. No tenían conocimiento de Dios. Muchas veces nosotras tenemos el conocimiento, sabemos lo que Dios quiere, lo que nos manda, pero muy pocas veces realmente lo ponemos en práctica en la vida de nuestros hijos. Ovni y Fines tomaban ofrendas que no les correspondían a ellos, ofrendas del sacrificio. Las tomaban para sí antes que el Señor recibiera su parte, antes de entregarlas a Dios en el templo. No solo despreciaban entonces el acto de adoración, sino que también hacían pecar al pueblo por las actitudes que ellos tenían. Y en ese pasaje del capítulo 2 de Primera de Samuel puedes leer otras cosas que ellos hacían. Por ejemplo, en el versículo 24, que nos dice cómo Elí corregía a sus hijos. Y Elí los corregía de una manera tan suave. Podemos leer que les decía, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y en la paciencia y el amor de nuestro Dios pasó el tiempo para la vida de Ovni, de Fines y de Elí. Pero tarde o temprano llega la corrección de Dios. Él le mandó decir a Elí que por haber honrado más a sus hijos que a Dios mismo, ambos morirían. ¿Cómo es posible que el sacerdote Elí haya llegado a este punto con sus hijos? ¿Cómo es posible que ellos estaban en el ministerio sacerdotal con la descripción que se hace de ellos? Todo el pueblo se daba cuenta, menos su papá. Y a veces así pasa con nosotros, con las mamás. Escuchamos algo sobre el comportamiento de nuestros hijos y cuando nosotros escuchamos algo del comportamiento de nuestros hijos, muchas veces lo ignoramos o creemos que con una plática lo podemos solucionar. Y muchas veces sí. Nosotras debemos ser las primeras en indagar sobre el asunto, por más mínimo que sea. Y a veces bastará con una plática y otras se necesitará otro tipo de corrección. La disciplina, hermana, amiga, incluye acciones. Acciones como la instrucción, como la enseñanza, como el ejemplo, la exhortación y el castigo. Y el problema es que nosotras queremos hacer todo en nuestros hijos cuando es demasiado tarde y ya no es el tiempo en el que nosotros podemos tener esas acciones en nuestros hijos. Pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Ahora, muchas de nosotras nos podemos estar preguntando, pero ¿cómo, Brenda? ¿Cómo yo puedo hacer eso con mis hijos? ¿Cómo puedo hacer todo esto de disciplina, de instruir, de enseñar, de exhortar y de castigar? No quiero que pase más el tiempo. O ya ha sido demasiado tiempo que he desperdiciado en la vida de mis hijos y se me está escapando de las manos. Bueno, hermana, pues en esta tarde, amiga, en este momento me gustaría enseñarte 5 cosas en las cuales nosotros como mamás, como mujeres, si es tu caso que tienes a tus hijos todavía contigo, si Dios no te ha dado la oportunidad de tener hijos, o si tú ya tus hijos están grandes y tienes nietos, tú puedes enseñarle esto a tu futura generación y puedas corregir a errores que tal vez nosotras como mujeres hemos cometido. En primer lugar, ora por tus hijos. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que oraron por sus hijos, aun cuando sus hijos no habían nacido. Uno de ellos es Manoah.
el padre de Sansón. Él oró pidiendo ayuda antes que su hijo naciera. Eso lo vemos en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 8. Tú, amiga, ¿cuántas veces al día oras por tus hijos? ¿De qué manera es la que tú oras por tus hijos? Uno de los ejemplos y uno de los consejos que siempre trato de dar a las hermanas, a las mamás de nuestra iglesia, es que oren por sus hijos, pero que tomen un tiempo especial para orar por ellos. A veces cuando tu hijo está acostado, está dormido y ya pasó el día y ya nos hizo tantos berrinches y ya nos hizo tantos corajes, que tú puedas ir ahí a la cama de tu hija, de tu hijo, arrodillarte, darle gracias a Dios por ese hijo, darle gracias a Dios por esas cosas que tal vez no entiendes que están pasando en la vida de ellos, darle gracias a Dios por ese privilegio que te permite vivir un día más con Él. Pero sobre todo ora para que tú seas la mamá que tu hijo, que tu hija necesitan. Ora también por su salvación. Ora por su salvación, porque debe de ser la salvación la petición principal más constante en la vida de nosotros como madres. Ora para pedir dirección divina, que Dios te ayude a poder dirigir a tus hijos de esa manera y poder corregirlos como Dios quiere que tú los corrijas y que ellos puedan formar su vida mejor y pegada en Dios. Y ora también por esa sociedad que cada día está bombardeando a tus hijos con mensajes, con cosas que a ellos tal vez inconscientemente les permiten pensar que es normal lo que ellos están viviendo. Entonces, ora por tus hijos. Número 2, instrúyelos en el camino del Señor. Deuteronomio, y si tienes ahí tu Biblia, te invito por favor a que vayas conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Y lo voy a leer y espero que tú también lo puedas leer junto conmigo ahí en tu casita o donde te encuentres con tu Biblia. Que dice así: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Y aquí están los versículos claves. Y les repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué habla tu casa de la instrucción? ¿Qué habla tu casa de Dios? ¿Qué habla tu casa de la instrucción que tú le puedes dar a tus hijos en el camino del Señor? Muchas veces, por ejemplo, si nosotros vamos a ilustrarlo de esta manera, ¿no? Si nosotros vamos a casa de una hermana, de una amiga que le gustan los alcatraces, pues tiene toda su casa llena de alcatraces. Yo tengo amigas que les gusta muchísimo el girasol y tienen sus casas llenas de girasol. O mi mamá en algún tiempo le gustaban mucho los patos y donde sea había patos. Nos está hablando de una persona, de una mujer que le gusta eso. Bueno, ¿tu casa habla de Dios? Aquí dice que las escribas en tu casa y no se refiere a que las pongas con pintura en toda una pared, sino que pongas versículos de la Biblia. Algo que tus hijos constantemente, inconscientemente, ellos pueden estar viendo y ellos pueden estar guardando en su mente y en su corazón. Nos pasa a todos los seres humanos este ejemplo. A veces ni siquiera nos sentamos a escuchar una canción cualquiera. Ni siquiera nos sentamos a escuchar, menos nos sentamos a aprendernos la canción. Pero pasa el tiempo, inconscientemente nos damos cuenta que no sabemos toda la canción. ¿Por qué? Porque estuvo ahí bombardeándonos
tal vez no sabemos la melodía y sin darnos cuenta ya te estamos tarareando la canción. Eso es lo mismo que es instruirlos en el camino del Señor. Nos habla de que los primeros maestros que deben tener sus hijos son los padres. En este caso, somos las mamás, las primeras maestras que deben de tener nuestros hijos. Que nuestros hijos escuchen el Evangelio en nuestra casa y no únicamente en la iglesia. Tengamos a diario un tiempo de lectura y un tiempo de oración con Dios, un tiempo de agradecimiento. Enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos y no nada más a convertirse en unos cristianos que se sientan que van a orar y solamente dan gracias a Dios por los alimentos y solamente van a orar independientemente de los alimentos y les dicen, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido. Tengan un día de agradecimiento, tengan un día de poder alabar a Dios. Y ahora que tenemos los medios de comunicación y que muchos de ustedes pueden regresar y volver a ver ahí los cultos de sus iglesias, pues pueden poner otra vez el tiempo de la alabanza donde tenemos los cantos y pues sus hijos pueden estar escuchando y escuchando. Que nosotras seamos un instrumento para instruir a nuestros hijos por el camino del Señor. Número 3 es una crianza basada en los principios de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos instruye a nosotros los padres en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 4. Y en este pasaje siempre hablamos nosotros para los hijos. Siempre nosotros les decimos, es que la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero en el versículo 4 nos habla a nosotros como madres, nos habla a nosotros como padres, que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos de criar a nuestros hijos una crianza basada en los principios de la palabra de Dios, en disciplinarlos y en amonestarlos. A veces pensamos que al escuchar a nuestros hijos decir una palabra, tener una actitud, saber que nuestros hijos oyen música que no les conviene, tener decisiones que no les ayudan en su vida, o que no los van a llevar por buen camino. A veces pensamos, no es tiempo de corregirlo. No me voy a clavar porque tampoco no quiero ser tan aprensiva, Brenda. No, tampoco no quiero tenerlos aquí. O sea, los voy a dejar que ellos tomen sus decisiones. Ya llegará su tiempo. Y se nos olvida lo que Dios quiere de nosotros como padres, que amonestemos a nuestros hijos, que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Una de las maneras cuando no sepamos, nosotras como mujeres, cómo puedo tener una crianza basada en los principios bíblicos es, hermana, si el Señor Jesús estuviera en tu casa, que sabemos que Dios está en todas partes, pero si estuviera en tu casa, oyendo a tu hijo hablar como habla, viendo a tu hijo oír lo que está escuchando, ver lo que está viendo tal vez en una pantalla, ¿qué diría? ¿Creería que es correcto lo que tu hijo ve? Y si tú en tu corazón piensas, no es correcto, a mí me daría vergüenza o no está bien lo que está viendo, amonéstalo. No pierdas tiempo. Amonesta a tu hijo. Di, esto no está bien. Esta palabra que se está escuchando no está bien. Amonéstalo en disciplina y amor a nuestro Dios. Y el número 4 es disciplina a tiempo. Proverbios capítulo 29. Este pasaje es uno de los pasajes que, bueno, a todos los niños les ha de gustar mucho. Y es un pasaje un poco contradictorio con muchas personas, incluso con personas cristianas. Proverbios capítulo 29, versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Nos habla de las bendiciones de la disciplina, de una disciplina
tiempo. Nos dice que obtendremos descanso y que obtendremos alegría. ¿Y qué mamá no quiere tener ese descanso y esa alegría? Porque su hijo fue un hijo bien corregido, porque su hijo fue un hijo disciplinado. Y bueno, estos sentimientos pueden influir mucho en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Saber a qué tiempo y de qué manera yo como mamá puedo instruirlo, puedo enseñarlo, puedo castigarlo y exhortarlo a tiempo. En el transcurso de mi vida he podido escuchar frases como, con el tiempo cambiará, ya llegará el tiempo, o ya tendrá su tiempo, déjalo. El tiempo me dará la razón. Pero también he escuchado muchas frases como no aproveché el tiempo. Fue mucho tiempo perdido. He escuchado frases como Brenda, disfruta mucho a tus hijos, porque pasa el tiempo rapidísimo y se te van a ir. Y estoy segura que tú también lo has escuchado, que tú has sido una de esas mujeres que has expresado esto. Pero en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, nos dice que todo tiene su tiempo. ¿Cuánto tiempo esperas tú pasar más para orar por tus hijos? ¿Cuánto tiempo pasas enseñando tú la palabra de Dios, llevándolos tú a la iglesia? ¿Eres realmente esa guía que nuestro hijo, nuestra hija necesita? Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice, instruye al niño en su camino. Y lo hemos visto en otros programas, en otras reuniones lo hemos visto de este pasaje de Proverbios capítulo 1, versículo 8, lo que Dios quiere realmente que nosotros hagamos como mujeres. Te lo voy a leer. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Realmente eres esa persona que está dirigiendo a tus hijos? Que le estás diciendo, por aquí no. No, 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 esto que estás haciendo no está bien. Cambia esa actitud. No quiero volver a escuchar eso. O solamente piensas que el tiempo lo hará madurar, que el tiempo llegará y que porque tiene un buen ejemplo de tu parte, entonces no va a haber ningún problema porque tu hijo y tu familia es una familia cristiana. Califícate. ¿Cuánto disciplinas a tus hijos? Y hablo de la corrección que Dios nos da a nosotros y que Dios nos pide que nosotros hagamos. Que nosotros corrijamos a nuestros hijos con nuestra boca. Que nosotros le digamos, te exhorto con mi boca, te estoy diciendo, esto que estás haciendo no está bien. Pero que también nosotros disciplinemos a nuestros hijos para que traiga a nuestra vida alegría y descanso. ¿Te has preguntado tú alguna vez si tu hijo, si tu hija realmente es salvo? Muchas veces pensamos, como en el ejemplo que te leí hace rato de Julia, de las cartas de las cartas de Sara. Muchas veces pensamos que porque nosotros vamos a la iglesia de vez en cuando, que porque nuestros hijos crecieron en un hogar cristiano y porque tenemos conocimiento de Dios y tratamos de hacer las cosas bien, esa es garantía para el futuro de nuestros hijos. Pero no, hermana. Muchas veces vemos en muchos ejemplos que a veces están alrededor de nosotros que no es precisamente así. Y ahí es cuando te vuelvo a mencionar esto. ¿Te has preguntado alguna vez si tus hijos realmente son salvos? Porque a veces vemos las actitudes de nuestros hijos y decimos, es que no hay un fruto, es que no hay ni siquiera un remordimiento, el Espíritu Santo ni siquiera puede redarguir su corazón, ellos no se sienten mal. Y si ese es el caso, hermana, entonces ora por tus hijos, ora por su salvación, que Dios toque su vida, que Dios toque su corazón. Empecemos a trabajar con nuestros hijos ahora, a tiempo. No dejemos pasar más el tiempo.
No dejemos incluso, aunque nuestros hijos estén grandes, hablar de la salvación y decirle, ¿estás seguro que eres salvo? ¿Estás seguro cuando mueras a dónde vas a ir? Muchas veces dejamos pasar el tiempo. ¿Y qué pasaría si nosotros como madres supiéramos que a nuestros hijos les queda muy poquito tiempo en este mundo? Que va a llegar a pasar algo, que llegará a pasar algo y nuestros hijos van a morir. Estoy segura que aprovecharíamos todo el tiempo posible para poder sembrar en los corazones de nuestros hijos la palabra de nuestro Dios, sus convicciones. Estoy segura que hablarías con tus hijos y les dirías, asegúrate de tu salvación. Estoy segura que a lo mejor los tomarías a tus hijos, a los que pudieras, y los llevarías a la iglesia. Pero también estoy segura que seríamos mujeres de ejemplo, estando en la iglesia, corrigiendo a nuestros hijos, disciplinarlos, instruirlos y exhortarlos. Hermanas, trabajemos a tiempo con nuestros hijos. Y en este momento me gustaría hacer una oración. Quiero hacer una oración por mis hijos, por Camila, por Sofía, por Matías. Pero también te invito a que tú hagas una oración por tus hijos. Y quiero orar por tus hijos, por esos hijos que tal vez no conozco o que tal vez los he visto desde chiquitos, que tal vez estás batallando con ellos, que viven contigo ahora o ya no están en tu casa, pero que Dios nos ayude a ser mujeres que a tiempo trabajemos en la vida de nuestros hijos y los podamos instruir. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por esos ejemplos que tú nos das como Fitness y OVNI. Gracias, Señor, por la vida de Eli. Ayúdanos, Padre, a tomar buenas decisiones. Ayúdanos a amonestar, a corregir a nuestros hijos como tú quieres que nosotros hagamos. Señor, tú sabes cuántas veces nosotros hemos dejado pasar el tiempo. Tú sabes cuántas veces, a veces por cansancio, a veces porque pensamos que nuestros hijos son demasiado pequeños, no los instruimos y no los corregimos. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no hemos sido tal vez las madres que tú quieres que nosotros seamos. Pero en este momento, Padre, también te queremos pedir ayuda. Te queremos pedir ayuda para que tú nos ayudes a poder amar a nuestros hijos como ellos los necesitan, para poder instruirlos en tu palabra como ellos los necesitan. Y Señor, ayúdanos a poder ser ejemplo en la vida de nuestros hijos. Señor, te pido por todos los hijos de todas las hermanas, de todas las mujeres que están en este momento, que tú nos ayudes, que tú permitas que podamos seguir influyendo en la vida de nuestros hijos. Y gracias, Señor. Gracias porque todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo para poder corregir y para poder ser las mamás que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, me dio mucho gusto poder estar contigo en este momento. Gracias por compartir con tus amigas, gracias por compartir con las hermanas de tu iglesia este break. Espero que sea de mucha bendición. Si tienes un comentario, recuerda que nos lo puedes poner aquí abajo de nuestro video. Y también debes estar muy pendiente porque en el mes de agosto tendremos a una invitada más aquí en nuestro break. Pues te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos vemos el próximo mes. Adiós. Gracias por haberte dado el tiempo de tener un break con Brenda Estrada. Nos vemos en la próxima emisión. Dios te bendiga.